Muy buenas tardes, espero que todas se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver la clase de diagnóstico en ortodoncia. Es una clase que nos va a ayudar más que todo a ordenar nuestras ideas cuando nosotros tengamos que diagnosticar y cuando tengamos que ordenar el patrón o el modo en que nosotros tenemos que ir poniendo el diagnóstico para establecer un plan de tratamiento en nuestros pacientes. Vamos a comenzar ahorita. Entonces, cuando nosotros necesitamos un buen entendimiento en nuestro tratamiento de ortodoncia, hay muchos aspectos que analizar antes que solo la mordida. Y he puesto esta imagen porque esta es una imagen muy común que nosotros podemos ver en niños que tienen problemas respiratorios. Acordémonos que ya habíamos platicado un poco antes de esto. En este tipo de niños nosotros vamos a encontrar ojitos tristones, incompetencia labial, vamos a encontrar perfiles convexos y también nos va a dar la pauta para darnos cuenta que seguramente vamos a encontrar algo en su mordida. Acordémonos también que vamos a encontrar el tercio inferior aumentado. Entonces, pues cuando nosotros entra un paciente a nuestro consultorio, nosotros tenemos que irlo analizando desde el momento en que se acerca y viene hacia el sillón dental. Las relaciones que más interesan para lograr un buen diagnóstico y por ende un buen plan de tratamiento son las siguientes. Primero, necesitamos evaluar el tamaño de dientes con respecto al hueso alveolar de soporte disponible, especialmente en tamaño de maxilares. Como podemos ver en esta fotografía, a simple vista nosotros nos vamos a dar cuenta que los incisivos que están erupcionando no tienen eh, espacio para poder estar alineados. O sea, el tamaño de esta arcada dentaria es insuficiente para poder alojar de una manera adecuada estos dientes. Podemos observar también ahí un incisivo lateral temporal que no ha podido exfoliar porque el incisivo permanente ha erupcionado bastante hacia el lingual, por lo cual no ha reabsorbido su raíz. Esto empeoraría la situación. En estos casos, como ya hemos platicado antes, lo que hay que hacer es la extracción del incisivo lateral temporal y posteriormente la extracción de los caninos. Recordemos que los caninos temporales se extraen siempre y cuando nosotros ya hayamos observado que erupcionan los incisivos, los cuatro, porque acordémonos que aquí hay un desarrollo transversal. Transversal, recordemos que es hacia lo ancho, y entonces cuando nosotros necesitamos ese desarrollo transversal para que los dientes quepan o para que ellos tengan un mejor espacio. Cuando los dientes vienen erupcionando, ayudan a este desarrollo a lo ancho de la parte anterior. Si nosotros quitamos los caninos antes de tiempo, los laterales eh, pues van a erupcionar en una mejor posición seguramente, pero nos va a faltar por lo menos 1 milímetro de desarrollo transversal. Otra situación que nosotros tenemos que ver cuando chequemos una oclusión es la interdigitación. ¿Cómo están las relaciones oclusales? Tenemos que revisar que estén en clase 1, clase 2 o clase 3 molar y canina, que eso ya lo vimos en una clase anterior. Tenemos también que revisar cómo los dientes articulan entre sí. Y por eso he puesto esta foto. Imagínense el, el problema que hay en esta mordida. Este es un pacientito de aproximadamente 5 años, en donde ya comenzó a cambiar. Podemos ver su incisivo inferior permanente ya erupcionando.
Pero fíjense en esa mordida cruzada anterior. Fíjense en la mordida cruzada anterior y también en el lado izquierdo del paciente cómo se observa también la mordida cruzada de sus molares temporales. Esto está ocasionando que su mandíbula al cerrar se desplace hacia el lado izquierdo y comience a tener un problema de crecimiento. Cuando nosotros vemos una mordida de este tipo, está causando un efecto ortopédico no deseado en la mordida. Entonces es muy importante también revisar en ese sentido la interdigitación de las relaciones oclusales. Recapitulando, no solo ver que tenga una sobremordida u overjet horizontal adecuado, en este caso es negativo porque la sobremordida está los incisivos superiores por detrás de los incisivos inferiores, no solo tener una buena relación canina y molar, sino que los dientes articulen bien entre sí. También ya en la radiografía cefalométrica, la cual hemos estado repasando antes, tenemos que ver las posiciones de las arcadas, o sea, de los maxilares con respecto al cráneo. Eso lo hacemos con la medida SNA y SNB. Recordemos que la medida SNA, que es base craneal con el punto A, ese ángulo, que la norma es 82, nos va a decir si el maxilar está hacia adelante o hacia atrás. Y el SNB, que es la medida normal, es 80, nos va a decir si la mandíbula está hacia atrás o hacia adelante. Les pongo esta radiografía que es de un adulto, pero fíjense cómo se ven sus dos maxilares por delante de la base craneal, o sea, del nasion, digamos, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a ir viendo también, siendo parte del diagnóstico de ortodoncia, y las medidas que estudiamos, pues nos ayudan a tener una idea de cómo está. Recordemos que en cefalometría hay muchísimas medidas cefalométricas, y cuando el ortodoncista, dentro de las medidas bases que nosotros ya estudiamos, ven que algo no está bien, entonces nosotros ya buscamos unas medidas adicionales o extras para saber exactamente qué es lo que hay que corregir y la posición de los maxilares en este caso. Nosotros tenemos que indagar con los papás si hay fuerzas fisiológicas que no sean adecuadas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos fuerzas fisiológicas no adecuadas, es cuando hablamos del equilibrio neuromuscular que tiene nuestra mordida. O sea, fuerzas fisiológicas que no sean naturales. Por ejemplo, la del succión de dedo. Por eso puse este ejemplo. Cuando los niños están succionando el dedo, el labio, la lengua o el biberón, se activan sus músculos de la masticación y ejercen una fuerza no natural sobre las arcadas y los dientes y comienzan no solo a deformarse por la presión del dedo, sino que también por este desequilibrio que hay. ¿Verdad? Como vemos en la foto y como dice aquí la imagen, juega un papel muy importante en la formación del desarrollo de la dentición. Si hay algo interpuesto en la oclusión natural del diente, va a ir desviando la posición y obviamente esto va a resultar en una maloclusión. Entonces nosotros tenemos que indagar todo eso. Entonces, para llegar a conocer e identificar una anormalidad oclusal, lo haremos a través del diagnóstico. Al tener un diagnóstico, cuando nosotros ya tenemos toda esa información, tenemos que tomar la siguiente decisión, lo cual nos va a dar tres alternativas. Si iniciamos un tratamiento inmediatamente, cuando vemos que es un problema que es de carácter urgente, si esperamos un poco de desarrollo
para hacer un tratamiento. Y cuando decimos desarrollo, no nos referimos solo al desarrollo oclusal, sino también a la madurez que pueda llegar a tener este niño, porque pues cuando son demasiado pequeños y nunca han tenido una experiencia positiva o en absoluto en la clínica dental, pues necesitamos ir poco a poco haciendo que este niño se adapte a la clínica para poder hacer un tratamiento interceptivo o preventivo. Y la tercera opción es que no hay tratamiento indicado, en cuando vemos que todo está bien. Si la decisión es tratar a nuestro paciente, tenemos que tener un tratamiento, un plan de tratamiento con los objetivos en mente y varias ideas de tratamiento. O sea, tener una opción principal, pero también tener, digamos, un plan B. Para esto hacemos un cuestionario, hacemos la exploración clínica y los análisis de registros de diagnóstico, que ya vamos a revisar todo esto más adelante. Todo esto nos va a llevar a una lista de problemas en donde vamos a priorizar qué es lo más importante, en donde vamos a encontrar posibles soluciones a los problemas, lo que nos va a llevar a un plan de tratamiento óptimo y después de esto comenzar con la mecanoterapia, o sea, ya a tratar el paciente. Quiero recordar que en los tratamientos de ortodoncia, ya cuando hablamos un tratamiento de ortodoncia correctivo, la primera corrección que se hace es la corrección transversal, o sea, a lo ancho podemos decir una mordida cruzada, uni o bilateral. ¿Ok? Pero esto ya es cuando es correctivo, porque antes de correctivo puede ser un tratamiento de ortodoncia interceptivo o preventivo. Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestro lista de exploración y nuestro cuestionario, ¿verdad? Primero vamos a revisar la oclusión, vamos a definir si es una dentición primaria, si es mixta o si es permanente. Si es permanente y es un niño chiquito, le vamos a poner que es una permanente prematura. Vamos a revisar cómo está nuestra relación molar derecha, nuestra relación molar izquierda, ya sea clase 1, clase 2 o clase 3. Igualmente nuestra relación canina, derecha e izquierda. La línea media dental superior la vamos a calcular con la línea media facial. Si no tenemos una fotografía, se puede calcular ya sea con el filtrum o con el frenillo bucal, ¿verdad? Y ahí eso ayuda para calcular si la línea media está desviada a la derecha o a la izquierda a la superior. También se puede ocupar el rafe palatino, ¿verdad? Para tener una buena idea. El rafe no, el paladar duro, la parte central del paladar duro. Y también la línea media inferior, ¿verdad? Y nosotros ahí vamos viendo y calculando si está desviada, cuánto, y ahí se apunta. La sobremordida horizontal y la sobremordida vertical, la cual también lo vamos a ir apuntando. Vamos a revisar la ATM, si tiene chasquido, vamos a poner si es derecho o izquierdo, o crepitación, como dice aquí la lista. El chasquido vamos a poner si es bilateral también. Vamos a poner si el chasquido es en la apertura o en el cierre y de qué lado, ¿verdad? Vamos a, como dice aquí abajo, vamos a ver si tiene la ATM también dolor, si el dolor es en la apertura o cierre y si hay desviaciones al abrir y cerrar la mandíbula. Vamos a revisar si tiene mordida abierta anterior. Aquí vamos a poner sí o no y si se pone sí, se pone en cuántos milímetros tiene. Y aquí tenemos que hacer una evaluación para saber si es dental o esquelética. Obviamente aquí ya tendríamos que
para determinar si es esquelética ya tendríamos que revisarlo en la cefalometría. Se pone dental porque recuerden que a veces hay mordidas abiertas transitorias, ¿verdad? También, cuando el niño está en su recambio dental. Entonces, pues ahí se pone. Si es una mordida abierta profunda, o si lo que quiere decir también un overbite cerrado, vamos a poner cuánto tiene de profundidad. Se puede poner en milímetros, se puede poner en porcentaje de que cubre el diente superior al diente inferior. Muchas veces se pone 100% de mordida profunda. O también yo pongo 100% de mordida profunda y reviso si los incisivos inferiores topan en el paladar. Entonces pone mordida profunda, 100% topa al paladar o no topa al paladar. Vamos a poner si hay una mordida cruzada anterior y de cuántos milímetros es, y también si hay una mordida cruzada posterior, vamos a poner qué lado, si es bilateral o si es unilateral, y también agregamos ahí la cantidad de dientes que están en esa mordida cruzada, porque a veces simplemente hay un molar que está en mordida cruzada, entonces se le agrega también a la información. Vamos a ver estomio en el borde incisal. Estomio, como saben, es el borde del labio y esto se ve en reposo y esto se le pide al paciente que diga, así como cuando uno le hablan y contesta, va, sí va. Entonces le decimos que diga, va. Cuando el paciente dice, va y se queda así con su boquita abierta, nosotros vemos cuánto hay de, cuánto se muestra el incisivo en reposo. ¿Ok? Y ahí se apunta. Lo normal es que se muestre unos 2 o 3 milímetros, hasta 4 milímetros, ¿verdad? Está bien. O también si hay sonrisa de encía. Esto quiere decir cuando un paciente se sonríe y muestra, tiene una sonrisa gingival, o sea, que muestre encía. Se toma cuánta encía muestra y se mide. Obviamente, para todo esto también sirven nuestros registros fotográficos que vamos a tener, ¿verdad? Vamos a preguntar al papá o a la mamá si es respirador oral. Y aquí nosotros lo que preguntamos es si el niño ronca, si el niño pasa con su boquita abierta, si el niño cuando está dormido tiene su boquita abierta. Aparte de pues la revisión que nosotros vamos a hacer extraoral, así como lo platicamos en la primera diapositiva. Entonces vamos a poner si es respirador oral, si es respirador nasal. Si es respirador oral, en donde ya nos va diciendo que hay algún problema, tenemos que averiguar si el niño está o no en tratamiento. Y esto lo vamos a poner. Si no me equivoco, todas estas, eh, haciendo un paréntesis, todo esto está en el diagnóstico odontopediátrico, o sea, la carpeta odontopediátrica, en el expediente, está todo esto, ¿verdad? Y más cosas, por supuesto. Entonces, continuando, vamos a ver si es respirador oral y vamos a averiguar por qué es. Porque muchas veces puede ser por rinitis alérgica, muchas veces puede ser porque el niño tiene una desviación, porque ha tenido un golpe. Entonces nosotros tenemos que ir preguntando todo eso. Tenemos que ser muy curiosos siempre que nosotros hagamos nuestro diagnóstico. Y si el niño es respirador nasal, pues nosotros nos da la perspectiva que va a tener una mejor oclusión. Vamos a preguntar si tiene hábitos orales, por ejemplo, que habíamos mencionado antes, chupeteo de dedo, chupeteo de labio, hábito lingual, si se come si tiene unicofagia, si se come las uñas, si se mete lápiz en la boca, si pues tiene algún juguetito que es el que tiene siempre en su boca, y vamos a preguntar cuál es la frecuencia también.
Vamos a ver ya intraoralmente si tiene dientes ausentes, dientes con una mala anatomía, supernumerarios, algunas anquilosis dentarias, que son frecuentes, o sea, de fracturas o desgastes dentales, ¿verdad? Si hay desgastes dentales, tenemos que ir preguntando también si el niño rechina los dientes, si tiene bruxismo, ¿verdad? Vamos a revisar si tiene golpes faciales, si ha tenido golpe en su mentón, si ha tenido algún traumatismo dental, si ha tenido algún accidente, y se le pregunta al papá y se le pregunta al niño, porque a veces el niño ha tenido golpes, por ejemplo, en su colegio o cuando está jugando con sus amiguitos y no se lo comenta a su papá. Esto de los golpes es súper importante porque muchas veces, digamos, el niño está jugando béisbol y le pegan un batazo. Obviamente va a tener un traumatismo en los labios en donde van a estar sangrando. Generalmente los papás se preocupan mucho más por una lesión traumática en tejidos blandos y hacen de lado los golpes que puede llegar a tener en los dientes o en su mandíbula. Recordemos, si el niño ha tenido un golpe, tenemos que revisar las ATM, porque cuando tiene un golpe mandibular, siempre repercute a nivel de los cóndilos. Entonces, por eso es súper importante siempre preguntar si ha tenido algún golpe este niño, ¿ok? A veces también tienen golpes en los maxilares o si tienen golpes en sus incisivos superiores, temporales, necesitamos ver una radiografía para ver que todo esté bien, incluso si ha sido tiempo atrás. Vamos a preguntar si ha tenido tratamientos de ortodoncia previos, qué tipo de ortodoncia ha sido, si ha sido aparatología fija o removible, o interceptiva, o un rompehábito, o todo esto nos va a dar la pauta de en el momento en que está en su tratamiento y si va a necesitar algo más después. Y abajo otros, pues ya algo que nosotros veamos que no está dentro del cuestionario. Por ejemplo, pueden ser lesiones traumáticas o algún tipo de patología, gingivitis, etcétera. Como les digo, todo esto sé que está en el expediente de odontopediatría también. Entonces, cuando nosotros hagamos la exploración clínica, en la exploración extraoral, vamos a ver las proporciones faciales y las asimetrías. Esta niña ya la habíamos visto antes porque es mi ejemplo favorito, porque ella, pobrecita, es bastante asimétrica. Entonces, si nosotros queremos ver la asimetría facial, hacemos una línea que sea bipupilar y después de la línea bipupilar nosotros tiramos una perpendicular justo en el centro y esto nos va a ayudar a ver mejor las proporciones derecha e izquierda si están asimétricas y también las dentales. Fíjense en la línea media superior cómo está desviada hacia el lado izquierdo de la niña, ¿verdad? Esto nos ayuda para eso. También ella está en posición natural de la cabeza y fíjense cómo la gira un poquito. Esto también nos ayuda a detectar si los niños están teniendo un problema postural. Y en la de la derecha, pues también hacemos nuestra eh, línea que les acabo de mencionar para revisar las asimetrías y también nuestros tres tercios faciales. Les recuerdo, la línea superior va en la implantación del pelo, la segunda línea va en nación, la tercera línea va en subnasal y la cuarta línea va en mentón y estas tienen que tener la misma, por lo menos tamaños parecidos. En este caso vemos como el tercio inferior está muy aumentado. Obviamente ella tenía problemas de hábito de dedo y también problemas respiratorios. Cuando nosotros veamos un paciente de perfil, y aquí estamos analizando las fotografías, pero esto nosotros lo vamos viendo también presencialmente,
tenemos que ver el perfil facial y el perfil bucal, que es aparte, ¿verdad? El perfil bucal es el que estamos viendo en la fotografía de la izquierda, donde se traza una línea en la punta de la nariz a la punta del mentón. Esta es para el perfil bucal. Esta línea, lo normal es que a los 8 años y medio tenga 2 milímetros por detrás de esta línea el labio superior. O sea, que en este caso, esta niña tiene más 2 milímetros. Tiene una discrepancia de 4 milímetros a donde está la norma, ¿verdad? Esta medida disminuye 0,2 milímetros por año. Quiere decir que cuando el paciente sea adulto, el labio tiene que estar a 0 sobre esta línea. Quiere decir que el labio superior tiene que tocar sutilmente la línea trazada de la punta de la nariz a la punta del mentón. Fíjense también en su fotografía de perfil de sonrisa, pues como se ve que tiene un overjet aumentado, se ve que tiene una retroposición del mentón, ¿verdad? Y obviamente esta niña tiene una incompatibilidad labial. Vamos a revisar la función mandibular, vamos a revisar la ATM, como habíamos dicho antes, si tiene dolores, ruidos, limitación a la apertura y al cierre. La apertura en las niñas, el promedio es de 51,9 milímetros y en los niños es un poco más, 54,8 milímetros. Entonces vamos a ver el tipo facial. De esto nos vamos a parar aquí un momento para explicarles mejor qué es esto. Me imagino que ya lo han oído antes. El tipo facial es el somatotipo o cómo es la forma de la cara y de las arcadas de los pacientes. El mesocéfalo es un paciente en donde nosotros vemos que su carita es normal, este es mesocéfalo. La chica es una carita que no es ni muy delgada ni muy ancha. Y cuando nosotros vemos intraoralmente cómo está el niño que es mesocéfalo, tiene una arcada con una forma muy armónica. O sea, una arcada con una curvatura muy bonita, ¿verdad? Siempre que es la chica que vemos aquí en la fotografía B, hago un paréntesis, este es un libro muy bonito que es como la Biblia de la ortodoncia, que es el libro de Profit. Entonces es un libro muy viejo. Y fíjense qué bonito cómo ponían la foto, pero también dibujaban al niño, porque si ven estos tres dibujos, son los tres chicos que están aquí. Entonces, bueno, continúo, que me gusta hacer esos paréntesis porque me gustan mucho los libros antiguos. Entonces, se ven cosas que hacían antes y que ya no se hacen. Bueno, volviendo, entonces, el mesocéfalo va a tener un perfil muy armonioso. Fíjense, esta niña, su mentón está abajo de su frente. A la frente le vamos a llamar glabela. Su mentón está por abajo y su labio está un poquito por delante. Se ve muy bien. Y tiene una arcada muy bonita. Después seguimos con el dólico-cefálico o dólico-céfalo. El dólico-céfalo siempre es, que en este caso de la foto C, este tipo de paciente tienen caras estrechas, tienen cráneos alargados, como podemos ver en la foto de perfil, cráneo alargado, tienen caras largas, ¿verdad? Usualmente los dólicocéfalos tienen el tercio inferior aumentado e intraoralmente tienen la arcada mandibular o maxilar colapsada o triangular o reducida o atrésica se le llama también. Una atresia de la arcada, ¿verdad? Este tipo de pacientes por lo general tienen
problemas respiratorios y por eso es que sus arcadas están estrechas, ¿verdad? Y el braquicefálico o braquicéfalo son pacientes que tienen caritas más cuadradas, son pacientes de musculatura fuerte, de mordidas fuertes, usualmente son los clase 3, aunque hay clase 2 que son braquis también, pero la mayoría son clase 3 y tienen las arcadas, miren, cuadraditas. ¿Por qué cuadraditas? Porque tienen una musculatura fuerte y cuando decimos musculatura es la lengua, los carrillos, los buccinadores, los maceteros, todos son muy fuertes, entonces dan esta forma cuadrada a las arcadas. El dolicocéfalo tiene una musculatura débil y flácida. Por eso tienen incompetencias labiales, caras largas y también sus arcadas, por eso es que se deforman de esta manera. Entonces, acuérdense, mesocéfalo o mesocefálico es una persona que tiene un tipo facial normal. Dolicocéfalo son los pacientes que tienen un tipo facial estrecho, musculatura débil, clase 2, muchas veces mordidas abiertas, tercio inferior aumentado. Y braquicéfalo, braqui es una persona con musculatura fuerte, carita cuadrada, arcada cuadrada, usualmente pueden llegar a ser clase 3. Y los perfiles que nosotros vamos a evaluar, primero tenemos el perfil facial recto, ¿verdad? En donde el mentón está en una distancia bastante, como les digo, abajo de la vela, ¿verdad? En este caso se ve un poquitito el mentón, como esto es una imagen animada, se ve como que un poquitito fuerte, pero este es un perfil recto. Luego tenemos un perfil convexo. Esta paciente podemos decir que es dolicocéfala también, un perfil convexo en donde usualmente el mentón está más posterior y la maxila está más anterior y por eso nos da esa curvatura convexa. Y después el perfil cóncavo en donde la parte central está hacia adentro y la parte superior e inferior está hacia afuera y nos da una concavidad usualmente y es en los pacientes clase 3 o braquifaciales también. No necesariamente, pero generalmente sí son. Intraoralmente nosotros vamos a buscar la salud, ¿verdad? Cómo está la salud bucal, cómo está la función oclusal, cómo es la deglución del paciente y también cómo es la fonación del paciente. Para esto nosotros vamos a decir, bueno, la salud bucal vamos a ver si tiene gingivitis o algún tipo de patología. La función oclusal es la de apertura y cierre, en donde también nosotros vamos a ver lo que vimos anteriormente, cómo está la interdigitación de la oclusión, si hay desgastes, si hay fracturas. En la deglución vamos a pedir al paciente que lo haga frente a nosotros y especialmente vamos a fijarnos que no se vea la lengua. En una deglución normal la lengua no se ve. Y la fonación vamos a ver si el paciente tiene ceseo o si tiene problemas al habla, ¿verdad? Problemas para articular palabras. Entonces, en la toma de registros vamos a ocupar fotografías, el escáner, que pues ya lo probamos, que de ahora en adelante recuerden que cada vez vamos a ver más scan. Los escáneres ya están más cerca de nosotros, de nuestro consultorio y de nuestro presupuesto. Y es una gran herramienta de diagnóstico. O, bueno, si no hay scan, pues impresiones para tener modelos de estudio, ¿verdad? Vamos a tener radiografías periapicales, panorámicas, cefalométricas. Vamos a tener tomografías, o sea, o radiografías 3D
Y obviamente, si queremos evaluar la articulación, vamos a tener montajes en articulador, tratando de tomar el registro de relación centro. Y nuestra fotografía la vamos a tomar de esta manera, en reposo. Vamos a imaginarnos que este paciente tiene 20 años menos, ¿ok? Que es un niño. Pero bueno, para efectos de ejemplo, me puse este que es adulto. Vamos a revisar que tiene que ser con labios en reposo. En este caso vemos que tiene incompatibilidad labial. Vamos a revisar cómo están las escleras de los ojos, porque eso también nos va a hablar si el paciente tiene problemas respiratorios. Vamos a ver si tiene ojeras. Vamos a ver cómo están las narinas, porque los niños que tienen problemas respiratorios tienen las narinas como reducidas. Aquí también vamos a ver cómo está la simetría. Dentro de la simetría vamos a ver si la nariz no tiene una desviación, porque eso nos puede estar hablando de un problema respiratorio. Vamos a ver los tercios faciales. Vamos a ver la implantación de las orejas. Si una oreja está más alta, una está más baja. En este caso, fíjense que esta oreja se ve más la izquierda que la derecha. Vamos a ver nuestro mentón que esté centrado, ¿verdad? Y en la fotografía de sonrisa vamos a ver todo esto que hablamos antes. Vamos a ver las líneas medias, vamos a ver lo que platicamos de la sonrisa gingival y vamos a calcular cuánto muestra de encía al sonreír. En nuestra radiografía de perfil vamos a ver si es un perfil recto, un perfil convexo o un perfil cóncavo. Vamos a ver nuestros labios, acuérdense de la línea que vimos anteriormente, del mentón a la nariz. En este caso, si hacemos una línea imaginaria, fácilmente podemos ver que los dos labios sobrepasan esta línea. Esto ya nos dice que es un paciente biprotrusivo, o sea que tiene sus incisivos superiores e inferiores muy protruidos y por eso los labios se ven biprotruidos. Se puede tomar también una foto de sombra, ¿verdad? Esta cada vez se hace menos. La verdad, esta foto de sombra yo la hacía en el posgrado, pero pues yo creo que con una buena foto de perfil se puede diagnosticar muy bien todo. Vamos a tomar fotografías intraorales. Si tenemos modelos de estudio, podemos apoyarnos con una foto que sea del modelo, porque muchas veces las fotos no alcanzamos a ver algunas estructuras, entonces pues yo siempre recomiendo tomar una foto de modelo de estudio y fíjense esta foto que tenemos aquí. Esta foto al modelo estudio ayuda mucho. Esta se puede tomar o revisar también con un escáner intraoral, pero si no tenemos el escáner o una tomografía, que también lo podemos chequear en una tomografía, se puede tomar o revisar los modelos de diagnóstico o de estudio. Y como podemos ver aquí, aquí tenemos una mordida profunda del 100%, que es una mordida en donde no se observan incisivos y cuando vemos por adentro va directo al paladar, ¿verdad? Continuamos con nuestras fotografías del lado derecho, repitiendo, a veces en la fotografía no se alcanza a ver el panorama completo porque el carrillo lo dificulta, entonces se toma una fotografía del modelo. Fíjense que, bueno, en la foto sí se ve muy bien que es una clase 2, pero no se alcanza a ver ni siquiera completo el primer molar y en la fotografía de los modelos de estudio alcanzamos a ver hasta el segundo molar, ¿verdad? Y también se ve la sobremordida anterior. Lo mismo del otro lado. Nuestra fotografía oclusal, esta nos ayuda a determinar la forma de la arcada. A ver, díganme cómo es la forma de esta arcada. Bueno, sé que no me lo pueden decir porque esta clase es pregrabada, pero yo sé que ustedes ya lo dedujeron, ¿verdad?
es una arcada muy cuadrada, una arcada que no tiene una buena forma y por lo tanto no tiene una buena función. Fíjense cómo se observan los incisivos superiores protruidos, ¿verdad? Muchas veces estos incisivos los protruye la misma mordida, porque como la mordida es tan cerrada, los bordes de los incisivos muchas veces ocluyen acá, en el cuello de los incisivos superiores y los protruyen hacia afuera. Y si se dan cuenta, bueno, esta es la fotografía oclusal inferior. Lo mismo, aquí vamos a revisar formas o asimetrías faciales. Lo que les quería decir, fíjense cómo este incisivo está más protruido y nosotros sabemos que este incisivo llega hasta el paladar. Si nosotros retrocedemos, este es el 4-1. Este es el que tiene que contactar con el 1-1. Y fíjense cuál es el que está más protruido, el 1-1. ¿Por qué? Porque los incisivos superiores muchas veces repiten el patrón de la malposición de los incisivos inferiores. Como el incisivo inferior estaba más protruido, ha, ha ocasionado una malposición superior más protruida también. ¿Ven? Entonces, fíjense la diferencia que tiene este paciente entre arcada superior e inferior. La arcada superior muy cuadrada y la arcada inferior es asimétrica. Si nosotros vemos la mitad derecha con la mitad izquierda, ninguna de las dos concuerda, ¿verdad? Y podemos observar también algunos desgastes que se observan aquí en las molares por una mala función oclusal y también podemos observar desgastes de los bordes incisales. Vamos a revisar la sobremordida horizontal, como podemos ver acá. Aquí vamos a tomar con una reglita en los modelos y vamos a medir de aquí hasta aquí para saber cuántos milímetros tenemos de sobremordida horizontal u overjet. Vamos a tomar el set de radiografías periapicales. Vamos a revisar nuestra radiografía panorámica. Y he puesto muchos ejemplos de radiografías porque quiero que vayamos despertando nuestra mente de diagnóstico, nuestro ojo clínico. Entonces, a ver, doctoras, yo sé que no me lo pueden contestar, pero quiero que vayan viendo qué se ve en esta radiografía. Esta radiografía es de un paciente que no recuerdo muy bien la edad, pero calculo que va a estar terminando su dentición, ¿verdad? Su recambio. Pero fíjense todas las cosas que se ven acá. Especialmente vamos a comenzar cuando veamos una panorámica viendo los caninos. Acuérdense que son traicioneros. Nunca confíen en los caninos. Miren estos caninos superiores. ¿Cómo están? Los dos están pegándole a las raíces de los laterales. Y eso es lo que se observa a primera vista que llama la atención. Pero aquí hay más cosas. Este paciente ha perdido muchas piezas dentales. Este paciente le falta la 4-6 y la 4-5. Porque esta que tenemos aquí es la 7. Por eso se ve mesializada, ¿verdad? Tiene la primera premolar, tiene acá, se alcanza a ver que tiene todavía la corona del canino temporal. Y entonces aquí yo me pregunto, ¿a dónde qué odontólogo fue que le sacó estas piezas permanentes y le deja aquí esta corona? Que ya no sirve de nada, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que no tenemos que hacer. Fíjense cómo en este otro lado todavía está el canino
en proceso de erupción, todavía presenta aquí su canino temporal y tenemos estos tres en fila dándose duro por erupcionar. Y aquí una sorpresa desagradable, una carie que ya llegó a la pulpa en una persona tan joven. Y aquí tenemos que determinar qué va a pasar con este diente. Obviamente, si iba donde su odontólogo anterior, se la va a quitar, ¿verdad? Porque por lo visto ahí no tiene ningún plan de tratar de rescatar nada. Pero imagínense todo lo que podemos ver en una radiografía panorámica. Y aquí solo hemos visto lo dental, ¿verdad? Un caso sumamente complicado. Fíjense en las 7 de acá, cómo está todavía con su ápice abierto en proceso de erupción. Igual esta se ve con su ápice abierto, igual este aquí y no se observan terceras molares. Pero es que así es la historia, ¿verdad? Esta paciente, no importa que hubiera tenido terceras molares impactadas, le iban a servir. Y cabal, aquí se nota que la persona que hizo estas extracciones jamás vio una radiografía antes, ¿verdad? Comenzó a quitar y quitar y quitar. ¿Por qué? Porque si nosotros ya sabemos que aquí no hay una tercera molar, pues por lo menos se le trata de salvar las otras con endodoncia o con aparatos, yo no sé, ¿verdad? Un caso muy complicado. Veamos el siguiente. Muy bien. Aquí he puesto estas dos radiografías porque aparte de lo dental, yo quiero que vayamos viendo más allá, ¿verdad? Y entonces, si nosotros aquí revisamos lo dental, bueno, aquí vemos que vienen caninos en proceso de erupción. Cuando lo vemos así, yo me quedo un poco más tranquilo porque los caninos, el problema es que cuando están, como en esta radiografía, puede ser que reabsorba, fíjense el saco de este canino, abarca la raíz. Puede ser que aquí ya haya una reabsorción. Y aquí, por supuesto, que también puede ser que haya una reabsorción de la raíz del lateral. Aunque se alcanza a ver la forma aquí como sobrepuesto, ¿verdad? Pero hay muchas ocasiones en que el canino se confunde, cree que es el canino temporal y comienza a reabsorber la raíz del incisivo lateral. Cosa pues que no ha pasado acá, ni tampoco aquí, ¿verdad? Pero aquí sí hay otras cosas importantes. Les voy a dar 5 segundos en lo que me doy un trago de agua para que la revisen y ustedes mismas deduzcan. Muy bien, estoy seguro que ya se fijaron en la vía aérea superior de esta niña, en donde se ve bastante bien, ¿verdad? Sus vías aéreas. Creo que tiene una bastante buena respiración, pero fíjense aquí, fíjense en la radiografía de arriba, no se ve nada. Ahí se ve todo tapado, todo colapsado, ¿verdad? Y no nada definido. Esta niña, al ver la panorámica, ya me dice a mí que tiene un problema respiratorio. Fíjense en la rama derecha, fíjense en la rama izquierda. Esta rama se ve más larga y por supuesto esto se puede medir, ¿verdad? Si nosotros vemos la mitad derecha con la mitad izquierda de esta radiografía superior, también el lado derecho se ve como más larguito, o sea que se está viendo como una asimetría. En cambio, el inferior nos damos cuenta que sí tiene em, más permeables sus vías aéreas superiores. Tenemos que revisar siempre los cóndilos, que sean lo más simétricos posible, que tengan una buena forma, ¿verdad? Que sean redonditos. Y siempre esta cortical, que se ve esta línea, tenemos que revisar que sea una cortical continua. Cuando la cortical, aunque en la panorámica no es la mejor para ver esto, ¿verdad? Pero siempre que veamos una ATM, el cóndilo tiene que tener una cortical continua, nos está diciendo que es un cóndilo que está sano.
Ahora, en esta radiografía de aquí abajo, sí hay una característica también que no tiene esta de arriba. Fíjense en las molares, fíjense en las raíces, fíjense en los premolares, fíjense en la pulpa, en la cavidad. Tiene taurodontismo. ¿Ah? Fíjense cómo son estas de aquí, tan abiertas. Igual acá. Fíjense las premolares, cómo se ven. Miren estas premolares. Miren esta de acá, las segundas premolares. Una cámara pulpar amplísima y unas paredes radiculares muy delgadas. Todo esto es importantísimo detectarlo y comunicárselo a los papás. Sigamos. Ahora, de estas dos pacientes, yo les tengo sus dos radiografías. Y ven esa flechita. Esa flechita nos está indicando las vías aéreas. Aquí no estamos haciendo trazado cefalométrico. Esto es, perdón, obviamente, no quiere decir que no se va a hacer un trazado cefalométrico. Valga la aclaración. Pero esta radiografía la he puesto para que vean que cuando nosotros, antes de hacer un trazado cefalométrico o durante el trazado cefalométrico, tenemos que revisar esta estructura. Fíjense cómo se ve de reducido acá, ¿verdad? Aquí viene la vía aérea superior y aquí vemos cómo se colapsa, se reduce y después aquí se vuelve a abrir. Fíjense cómo se ve en esta niña tan diferente. Bien abierto aquí a nivel de la nasofaringe. Se le reduce un poquito aquí atrás. Pero yo veo que ella tiene una mucho mejor respiración que ella. Y si nos fijamos, ella ya se va viendo su carita más larguita. Ella tiene su tercio inferior más reducido. Esta chiquita del lado izquierdo es la panorámica superior en donde se ve todo colapsado, no se ve espacio. Y ella, que se le veía muy bien, pues es la del lado derecho. ¿Ven? Entonces, esto es importantísimo que nosotros lo revisemos siempre. Y aquí tengo otra radiografía en donde quiero que ustedes comiencen a ver y a comparar qué es lo que observan acá. Y sí, vamos a ver las vías aéreas. Fíjense la de arriba, como se ve mucho mejor que la de abajo. Vamos a ver las posiciones dentales siempre. Vamos a ver terceras molares, que no lo he mencionado. Vamos a ver cóndilos, ¿verdad? Y en este caso era otro ejemplo también para que vean la diferencia de las vías aéreas. Fíjense que en este caso la vía aérea derecha se ve muy abierta en la radiografía inferior, pero la izquierda ya se ve colapsada, ¿verdad? Muchas veces también en estas radiografías podemos ver si el paciente tiene sinusitis. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo acá son los senos paranasales. ¿Ven? Senos paranasales. Senos paranasales. Y fíjense cómo los senos paranasales en esta se ven ya más nebulosos, ¿verdad? Quiere decir que acá está viendo una sinusitis. Fíjense acá cómo se ve dentro del seno paranasal, y ahí como que si fuera la creación de un pólipo. En cambio, en la paciente abajo, pues ya se ven más radiolúcidos, se ven más permeables. Igual acá, se ve un poco más permeable a pesar de que tiene reducido este paso, ¿verdad? Otra herramienta es el escáner, el cual pues ya tuvimos la oportunidad de usarlo. A mí me gusta muchísimo el escáner. Fíjense, quiero que analicen esta oclusión. Solo es la foto del escáner, no tengo el escáner aquí para moverlo. Se ve, digamos, de frente una oclusión bastante adecuada, ¿verdad? Vamos a poner la arcada superior. También no se ve nada que nos llame la atención. ¿O sí?
o si ven algo que llama la atención, miren, siempre que vean un lateral en malposición, un lateral que tenga una rotación, tenemos que acordarnos de los que tenemos que desconfiar, ¿verdad? De los caninos, especialmente cuando esté en dentición mixta. Veamos. Y esta es la panorámica de esa paciente. Y fíjense la pieza 1-2, cómo está el canino ahí encima ya de la raíz. Y el otro lado también está muy cerca. Es algo que a mí me preocupa. ¿Y qué vamos a hacer cuando nosotros veamos una panorámica así? Primero, necesitamos una radiografía 3D para asegurarnos que estos dientes no tengan una lesión, que las raíces estén bien. Veámosla. Aquí tenemos nuestra radiografía 3D. Las radiografías 3D, fíjense que a veces son muy chivas, pero a veces cuesta un poquito la lectura. Pero nosotros aprendemos a leerla conociendo a nuestro paciente, conociendo cómo está la situación oclusal y después eso lo vamos ubicando en nuestra radiografía 3D. Por ejemplo, siempre ayudémonos con las lecturas. Fíjense bien, aquí se ve el canino, espero que se esté viendo en mi cursor porque pues la vez pasada en la clase Zoom no se veía, pero yo creo que en esta sí. Vemos el canino, ¿verdad? Y vamos a ver entonces el corte. Aquí está como que el resumen. Dice evaluar diente deciduo, conformación radicular completa y desplazamiento radicular hacia distal por la posición del 1-3. O sea que el 1-3 viene bajando y esta es la raíz del canino temporal que fíjense cómo está casi saliendo del periósteo. Porque el canino en vez de venirse sobre ella la desplazó. Y acá valorar signo de risólisis. La risólisis es una reabsorción radicular, ¿verdad? Esa es risólisis. Ahora, si hay risólisis del canino temporal, no importa, eso está bien. Lo que yo no quiero es ver una risólisis del lateral, ¿verdad? Vamos a bajarnos a este tercer corte. Miren, aquí está el canino. Cuando nosotros vemos esta panorámica, nos imaginamos que el canino, o por lo menos da la sospecha que el canino puede hacer que esté por vestibular. Pero eso es lo bonito de la 3D. Miren, está por palatino, aquí abajo. Está por palatino y esto que vemos acá, al lado del canino, es el ápice del incisivo lateral. Este que está aquí. Por suerte está cerca, pero parece que está bien, ¿verdad? Igual acá. Veamos la siguiente. Entonces, miren, esto es así. Esto es un corte sagital a 2 milímetros de intervalo. ¿Ven estas rayitas? Ese es el corte sagital. Entre cada una de estas rayitas hay 2 milímetros. Y aquí abajo lo que vamos a ir viendo es, digamos, cada tajada de este corte, ¿verdad? Entonces, aquí vamos viendo, aquí está. Vamos a irnos a la imagen 17, ¿verdad? Y aquí vemos cómo está el premolar bajando, está el otro premolar. Después en la imagen 18 vemos ya los dos premolares. Y aquí en la 20 ya vemos el canino. ¿Mm? En la 19 ya comienza a aparecer el canino. Perdón que se me saltó.
Aquí ya vemos el canino y ya lo vemos bien cerca del lateral. Aquí ya no se alcanzó a ver la imagen, pero pues lo que nos dice la 3D es que estemos tranquilos, que el canino no ha afectado. Fíjense acá, este es el canino y aquí este es el lateral, ¿verdad? Aquí vemos el canino y aquí estas letritas nos tapan el lateral. ¿Por qué? Porque esta es solo el resumen. Usualmente la tomografía nosotros podemos verla en la computadora y manipular toda la radiografía y ver los cortes precisos y las distancias y todo. Esto es como que el resumen gráfico, ¿verdad? Bueno, siempre mandemos a hacer una tomografía cuando veamos algo así o cuando tengamos impactaciones de dientes, retenciones de dientes, golpes de dientes, caries extensas en donde no sepamos si va a llevar endodoncia o no, o si el diente se puede rescatar. Todo esto sirve en la tomografía. Y voy a retroceder un poco hasta acá. Porque vamos a hablar un poquito también de qué hacer en estas situaciones. Cuando usted le llega un paciente en donde los caninos están ahí o más altos, en donde cuando están más altos todavía es más alta la probabilidad de que pueda afectar los laterales, lo que nosotros tenemos que hacer es retirar los caninos temporales primero, ¿ok? Retirar los caninos temporales. En este caso, yo pedí que quitaran los caninos temporales y también las primeras molares temporales superiores. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que ese tráfico de dientes que hay adentro del hueso comience a organizarse mejor. Aquí el canino va a sentir libertad al no sentir este freno que tiene acá y él se va a ir acomodando en este espacio y como el primer premolar también va a sentir libertad de erupcionar, este canino va a tomar una mejor posición y va a tener un mejor pronóstico. ¿Ok? A esto le podemos llamar una odontología o una ortodoncia preventiva o interceptiva. ¿Por qué? Porque aquí queremos, si nosotros vemos la 3D, perdón, si nosotros vemos el scan, es una mordida que se ve bastante bien. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que esto se mejore. Recuerden, cuando ustedes vean caninos que vienen retenidos, la indicación es la extracción de caninos temporales y a veces caninos y primeras molares temporales. Y bueno, aquí terminamos la clase. Si ustedes tienen alguna duda, por favor háganmela saber por el WhatsApp o cuando nos veamos y yo con gusto se las contesto. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Un abrazo y saludos a todas.